En el nombre del Señor Jesucristo me dirijo a través de la palabra del Señor, leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son todos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno al otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Amén. Señor Jesús, tu palabra está leída en esta hora, y ruego que la lectura de ella trascienda, Señor, a cada uno de aquellos nuestros oyentes. Derrama, Señor, tu bendición a través de ella, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta hora tenemos la palabra del Señor que nos habla de uno de los eventos que caracterizó la formación de la iglesia del Señor Jesucristo. Para nosotros no es desconocido la iglesia del Señor Jesucristo, lo que Dios ha hecho a través de los tiempos. Pero aquí tenemos el fenómeno espiritual más sobresaliente que dio origen, fortalecimiento a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la llegada masiva, poderosa, multitudinaria del Espíritu Santo a todos los creyentes. Comenzamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando tenemos la lectura del escrito del doctor Lucas, cuando nos habla respecto al derramamiento del Espíritu Santo. No es desconocido para nosotros lo que aquello fue y aconteció en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Precisamente se relata el hecho de la festividad judía de Pentecostés, una festividad que venía después inmediatamente de la Pascua. Fue precisamente allí cuando tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. La Pascua, donde había sido muerto Cristo y había resucitado el tercer día. Pero luego Pentecostés tenemos la cosecha de las nuevas almas. Y es allí donde se produce este fenómeno espiritual que transformó muchas vidas, impactando no solo en la ciudad de Jerusalén en aquella época, sino hasta el día de hoy a todos los creyentes. Para todos los que estamos en conocimiento de este fenómeno espiritual, se nos relata cómo aquel momento preciso fue cuando la palabra del Señor nos dice que estaban en oración 120 almas, de más de 500 que ya habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Tenemos aquí el momento de oración en que ellos se encontraban en el aposento alto. Y es allí donde el Espíritu Santo es derramado sobre estas almas. Creyentes todos, que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza del Señor Jesucristo, en el mandamiento que dio el Señor de no moverse de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y precisamente fue allí cuando se cumplió el advenimiento del Espíritu Santo. Para nosotros no es desconocido que Dios en esencia es espíritu, intrínsecamente Cristo, aleluya, Dios es espíritu.
y Él es santo por naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo siendo derramado en los creyentes. Dios, en su naturaleza espiritual, se derrama en los creyentes, con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas. ¿Acaso es desconocido que Dios haya cambiado las lenguas solamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2? Pues si nos vamos al libro de Génesis, nos encontramos precisamente con el primer fenómeno lingüístico, y es en el momento en que se está construyendo la Torre de Babel. Conocemos allí precisamente de este fenómeno que distribuyó a toda la gente por distintas partes de la tierra. Entonces, dice Génesis capítulo 11, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por él, y por él fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. No les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí fue confundido el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, amigos, tenemos que entender que aquí ya tenemos el actuar de Dios y cómo Dios confundió aquellas lenguas. Por lo tanto, lo que acontece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, no es un fenómeno casual, sino provocado por la mano de Dios. Un gesto sobrenatural de Dios en aquel momento para dar comienzo al derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros los creyentes es tan importante lo que acontece en este lugar y que se relata en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que aquí precisamente se da testimonio de la profecía bíblica en el libro de Joel. En el libro de Joel se nos habla precisamente del derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 2, la Biblia, la palabra del Señor nos dice de que este fenómeno habría de acontecer. Y la palabra del Señor nos dice, y después de esto, Joel capítulo 2, verso 28, nos dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Aquí tenemos antecedida la palabra del Señor a lo que sería Hechos capítulo 2. Y allí está el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado a través del profeta Joel. Para nosotros, los apostólicos, que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, y no solo en el nombre, sino en el derramamiento del Espíritu Santo, Espíritu que cambia y transforma, que da orden, propósito y sentido a nuestras vidas. Lo vemos abundantemente derramado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Precisamente es tan importante lo que acontece aquí, porque de ahí en adelante comienza una obra misionera eficaz de la Iglesia. Comienza una obra transformadora en los creyentes, judíos que fueron convertidos al Evangelio, personas que eran de otras nacionalidades y considerados paganos y gentiles, fueron añadidos a la Iglesia a través del poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús le dijo a su Iglesia, a sus discípulos, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es trascendente el derramamiento del Espíritu Santo? Porque éste acompañaría toda la obra misionera de la Iglesia a través de todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, centro de todas las operaciones evangelísticas para esparcirse a todo el mundo, hasta llegar a nuestros rincones de nuestro querido Chile, en un extremo del mundo. Hasta aquí hemos recibido este genuino poder prometido por el Señor, del cual el Señor Jesucristo mismo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios siempre, siendo Espíritu, siendo el Eterno, el Todopoderoso, se derramaba, actuaba, intercedía, de una u otra manera dejaba una señal evidente, un sello de la presencia suya en cualquier lugar, en cualquier persona. Es por eso que aquí la señal evidente del derramamiento del Espíritu Santo fue hablar en otras lenguas. Ese es el fenómeno que reconocimos. Primeramente, el fenómeno primario, la señal primaria del derramamiento del Espíritu Santo. Luego tenemos los frutos del Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que son 9 los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos son los que adornan al individuo, al creyente, a la persona. Pero luego también a la iglesia Dios la ha provisto, a través del derramamiento del Espíritu Santo, la ha provisto de los dones. En 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe esa carta en el capítulo 12 y dice que debemos procurar los mejores dones, dones necesarios para la edificación de la iglesia, que la autorizan, que le dan vitalidad, que le dan nuevas fuerzas para poder seguir en esta obra evangelizadora. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener el apoyo, el paracleto, la ayuda que nos proporciona seguir adelante en la obra misionera, en la obra propagadora del Evangelio, de la palabra del Señor Jesucristo. 9 dones que edifican a la iglesia, que la construyen. Y esto es lo que el Señor nos ha otorgado, el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos poder llevar adelante nuestra labor. Podemos tener una gran infraestructura en cuanto a la economía, en cuanto a los medios tecnológicos, al apoyo en todo sentido, lo cual es bueno y nos permite evangelizar, ya sea a través de la radio, la televisión, a través de cualquier medio, como el medio más conocido actualmente como el Internet. Sin embargo, la palabra del Señor nos da una señal evidente de fortaleza, de ayuda para la propagación del Evangelio. Es el poder del Espíritu Santo. Poder que es autoridad. Dios autoriza a los suyos. El Señor Jesucristo autoriza a su iglesia para poder proclamar, para poder anunciar este glorioso Evangelio. Por eso la Biblia no se equivoca al decirnos en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. Sin este poder, la iglesia no podría proclamar el nombre de Jesús con la autoridad que se requiere. Recordemos que predicar el nombre de Jesús en una sociedad de aquella época como la actual requiere de un revestimiento, de una unción poderosa. Y esa unción poderosa es la que da Dios para luchar frente a toda oposición del enemigo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un enemigo y es Satanás, el diablo. Él usa todos los medios para que la iglesia del Señor fracase en su propósito. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dio un mandato a la iglesia del Señor. Y en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, nos dice el Señor Jesús de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y proclamad o predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las señales de la evidencia del poder de Dios en los creyentes, comenzando con sus propios discípulos, que luego fueron apóstoles o enviados por el Señor. Pero la señal del apostolado fueron las señales del Espíritu Santo en ellos.
Es por eso que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice, y recibiréis poder. No habría una propagación eficaz del Evangelio sin la autoridad, sin el respaldo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, el doctor Lucas ocupa un espacio importante de este libro para manifestar la señal evidente del derramamiento del Espíritu Santo. Esto fue tan notorio que no solo logró impactar a Jerusalén, sino tal como lo dijo el Señor, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy día tenemos esa señal derramada en todo el mundo. El Espíritu Santo abarca de polo a polo, por toda la línea del Ecuador, abarca de un lugar a otro en nuestro país, desde Arica por el norte a Puerto Montt por el sur y más allá, de costa a la cordillera. El Espíritu Santo ha sido derramado. Cientos de almas han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos? Porque la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Dios Boa en el desierto, proclama y cree de todo corazón el derramamiento del Espíritu Santo, con la señal bíblica de hablar en nuevas lenguas, porque creemos que es el único poder transformador. Hoy día agradecemos todo lo que el gobierno, a través de sus instituciones, puede proporcionar a la sociedad en la cual vivimos un cambio para mejor vida. Sin embargo, Cristo ha sido señal inequívoca de los cambios producidos en las vidas de jóvenes, de matrimonios, de familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Quien les habla da fiel testimonio de este cambio, no solo en mi vida, sino en muchas vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo, vidas transformadas por el poder de Dios, gente de estratos bajos, pobres, humildes, hasta personas profesionales, de altos niveles económicos, sociales, políticos, han notado el cambio producido por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Es por eso que no silenciamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo proclamamos y lo decimos con toda libertad. Jesucristo es el poder que cambia las vidas y lo puede hacer ahora mismo, a través de lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Ese poder que llegó de repente y se esparció en los que estaban reunidos allí, es el poder que está fluyendo desde el trono de Dios a todas las vidas, a todas las almas. Es por eso que de ahí en adelante tenemos capítulo 2 del libro de los Hechos. Tenemos también la evangelización en Samaria y cómo Felipe fue el medio que Dios tomó para que allí se evangelizara, con la señal también del derramamiento del Espíritu Santo. Vidas cambiadas, no solo en Samaria, sino también mucho más allá. El mismo apóstol Pablo, un hombre, según el judaísmo, considerado a sí mismo como fariseo de fariseos, de una secta ortodoxa, apegada a la ley. Sin embargo, él necesitaba un cambio en su vida, que le diera propósito, que le diera orden y le diera sentido. Un día él, camino a Damasco, recibió la luz de Dios, una luz que lo impactó, una luz que lo dejó inválido, postrado, una luz que lo dejó indefenso. Es por eso que él se atrevió, ahí en ese lugar, al mediodía, exclamar y decir: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? El impacto de Dios en su vida fue lo que provocó el cambio en Saulo de Tarso, un joven que fue criado a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley, un gran enseñador de aquella época. Sin embargo, Pablo, o mejor dicho en esa época, Saulo de Tarso, alumno y de una buena familia, con un buen estrato socioeconómico en aquel lugar de Tarso, sin embargo él necesitaba ser impactado por el poder del Espíritu Santo. Y precisamente fue allí donde el doctor Lucas da testimonio de esta señal evidente de un hombre transformado por el poder de Dios. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presto o presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, amigo, en esta hora le quiero decir que este hombre llamado Saulo, que recibió el impacto de Dios allí, al mediodía, camino a sus propósitos, camino a aquellos propósitos que él tenía en el judaísmo, pensando que los cristianos eran contrarios a ellos mismos. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor declara que Dios se le reveló en ese camino. Y se le reveló de tal manera que él sufrió un cambio personal, un cambio que de ahí en adelante lo dejó marcado para toda su vida. No solo ahí, luego él, de esa ceguera que recibió en ese momento, fue sanado por la mano de Dios a través de uno de los discípulos del Señor. Y aparte de eso, luego también recibió el Espíritu Santo, con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas. Fue tal el impacto en este hombre que Dios cambió a aquel ortodoxo, aquel fariseo de fariseo, aquel hombre que promovía la persecución a los cristianos, a los primeros cristianos. Sin embargo, de ahí en adelante, él tuvo un cambio en su vida, un cambio que le hizo ser el llamado apóstol de los gentiles, aquel que iba a proclamar el nombre del Señor Jesucristo en Asia, en África, en Europa, para fundar las primeras iglesias en aquellas regiones. Es por eso que la Biblia, la palabra del Señor, no se equivoca al decirnos que fue en ese momento en que este hombre fue impactado por el poder de Dios. Y esto lo da a conocer ante Agripa, ante Festo. Él habla de su testimonio, del cambio de Cristo en su vida. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Por cierto, el hombre podrá tener una buena educación, una buena formación, pero aquello no es suficiente para formar parte de la obra misionera de Cristo. Creemos en todo el apoyo intelectual, creemos en todo el apoyo de lo que pueda proporcionarnos mayor conocimiento, mayor sabiduría para poder expresar el Evangelio. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios Voz en el desierto, la apostólica iglesia, proclama un Señor, una fe, un bautismo y también el poder del Espíritu Santo que transforma y que cambia. Hermano, no tengo más que decir que el poder del Señor Jesucristo es el que ha cambiado no solo mi vida, sino también la suya. Y no solo la suya, sino la de muchas personas que necesitan ese cambio, como aconteció con Saulo de Tarso, que después él a sí mismo se llama Pablo, que significa pequeño, porque ante la majestad, la imponencia del poder de Dios, él declara su humildad, su dependencia de Dios. Antes teníamos al independiente, al autónomo, aquel que se valía por sí mismo. Sin embargo, de ahí en adelante tenemos a un Saulo que se declara a sí mismo receptor, el que recibió el poder de Dios para proclamarlo a todos los demás. Al principio, Saulo era mirado con bastante distancia por los creyentes, porque sabían de la fama de él que era perseguidor e injuriador de la iglesia. Sin embargo, fue tal el cambio que Dios produjo en él, que esto le proporcionó la ayuda eficaz para poder proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Y esto fue lo que aconteció en la vida de Saulo de Tarso, llamado después Pablo, el apóstol de los gentiles. La Biblia, la palabra del Señor da testimonio de este llamamiento de él. Y lo escribe luego, cuando él habla de este llamamiento a los primeros creyentes, y a los cuales le dirige la carta a través de Timoteo en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 1, verso 12, él dice en esta carta, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad por la gracia de nuestro Señor, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La obra que Dios hizo en él
precisamente fue lo que le permite a él dar testimonio de este llamamiento. Es lo que Cristo ha hecho al cambiar las vidas, no solo de Pablo, sino de muchas almas más. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El llamamiento del Señor hoy día, no solo a pensar de el derramamiento del Espíritu Santo para el pasado, sino también el derramamiento del Espíritu Santo para el presente. Es por eso que la Iglesia del Señor Jesucristo hoy día proclama ese derramamiento del Espíritu Santo como una gran necesidad, no solo en el pasado, sino en el presente, para evangelizar, para tener vidas cambiadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y no solo así, de vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios, sino también para un liderazgo eficaz. Ministros, apóstoles, pastores, obispos, evangelistas, siervos de Dios que están predicando en nuestro país. De un lugar a otro nos movilizamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y esta es la unción que creemos necesaria que sea derramada hoy en día. Es por eso que en Apocalipsis se nos habla de esta unión del Espíritu y la esposa. El Espíritu Santo, Dios mismo, se une en esta necesidad para transformar, cambiar vidas a través del trabajo de la Iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo es tipo del agua, y aquí se manifiesta la gran necesidad que hay en el ser humano, en cada uno de nosotros, de recibir el poder del Espíritu Santo. Este es el clamor que se nos une hoy día, en este momento, de la Iglesia, de los creyentes, como también del mundo entero. La esposa y el Espíritu hacen un clamor, y ese clamor es: el que tiene sed, venga. Hoy día hablamos del Espíritu Santo, porque creemos que aquel Espíritu que es de Dios, que es genuino, cambia y transforma las vidas. Este es el momento para que usted acepte este derramamiento del Espíritu Santo. Este es el momento para que usted crea y lo reciba en su corazón con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas. Hoy día creemos que ese Espíritu está siendo derramado también en muchas almas. Este es el clamor al cual hoy día nos unimos y creemos que también hoy día es necesario. Venga a las plantas del Señor, busque donde congregarse, donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene capillas a lo largo de todo nuestro querido Chile. Allí se proclama un Señor, una fe, un bautismo. Allí hay ministros ungidos con el Espíritu Santo para que usted también reciba este poder que cambia, este poder que transforma. Venga hoy día al Señor, venga hoy día a las plantas del Señor. Pida esa unción poderosa del Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas. El Espíritu y la esposa dicen ven. Hoy día la invitación es para usted. Venga a los pies del Señor. Este poder que le dará a usted una nueva visión, un nuevo propósito, sentido y orden a su vida. Traerá la bendición, el cambio que usted necesita no solo en su vida personal, sino también en su vida personal, en su vida familiar, en su vida conyugal, con los demás, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en la oficina, donde quiera que usted esté. Jesucristo, el Señor, su Espíritu Santo está obrando eficazmente hoy día. Venga a las plantas del Señor, busque el poder del Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas. Quiero orar por usted para que a través de este mensaje usted crea en el poder de la palabra y reciba esta unción fresca, esta unción que renueva, esta unción que le va a dar nueva fuerza a su vida. Si hoy día no lo tiene, venga al Señor Jesucristo. Quiero orar por usted, allí donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro y reciba la bendición en el nombre del Señor Jesús. Amado Dios, en esta hora, Señor, termino proclamando su palabra, creyendo que a través de este mensaje, quien quiera, Señor, esté
viendo, Señor, su palabra, Señor, reciba la bendición para su vida. Bendícele, cambia sus vidas, reciban la bendición del Espíritu Santo con la señal bíblica de hablar en nuevas lenguas. Cambia, transforma sus vidas. Tú conoces, Señor, el corazón de cada alma. Transfórmale, Señor. Haz nuevas sus vidas. Dale sentido, orden y propósito, Señor, en sus hogares, en su vida personal. Derrama tu bendición conforme a tu palabra con la señal bíblica de hablar en nuevas lenguas. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.